Yo soy Camilo Barrera, estudiante de Historia de la Música 4. A continuación les presento el trabajo final, que es hablar acerca de dos compositores latinoamericanos del siglo XX. Decidí escoger un compositor, digamos, de primera mitad y un compositor de segunda mitad para hacer como un contraste y mirar qué se estaba haciendo antes y qué se estaba haciendo después, y así abarcar todo el siglo. El primer compositor es Julián Garrillo, mexicano. Nació en México en el año de 1875. Él es compositor, director de orquesta, violinista y científico de la onda modernista de la época. Eh, Considerado por los grandes analistas de la época como uno de los compositores más representantes de su país y pionero en el estudio del microtonalismo. Él fue de los primeros aquí en Latinoamérica en meterse con eso del microtonalismo a finales del siglo XIX. Y posteriormente crea también la teoría del sonido 13, la cual fue el primer acercamiento al estudio sistemático del microtonalismo. Fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional y director también del Conservatorio Nacional de México. Es creador de la Orquesta Sinfónica Beethoven y de la Orquesta Sonido 13, que tiene su sede en Nueva York. Por el año 1895 decide irse a estudiar al Conservatorio Nacional en la Ciudad de México, gracias a una carta de recomendación del gobierno estatal. En una presentación de premios muy grande en el año 1899, lo escucha el presidente del país en esa época, el general Porfirio Díaz, y decide becarlo para que se vaya a estudiar a Alemania al Real Conservatorio de Leipzig. Allí compone su primera sinfonía, la cual es estrenada en 1901, interpretada por la Real Orquesta del Conservatorio de Leipzig, dirigida por él. Culmina sus estudios allá en Alemania y decide trasladarse a Bélgica, al Real Conservatorio de Gante, donde ganó el primer premio en un concurso de violín en 1904. Regresa a México y es nombrado profesor de composición, de contrapunto, de teoría e instrumentación en el Conservatorio Nacional y promovido a director en 1913, año en el que es admitido como miembro real de la Sociedad de Geografía y Estadística Nacional. En 1914 cae el gobierno en México de Victoriano Huerta y él decide huir a Estados Unidos. Se exilia en Nueva York, ahí es donde crea la orquesta, pues, o sea, donde crea la sede de la Orquesta del Sonido 13 y también dirige la Orquesta Sinfónica de América. De regreso a México, en 1918 es nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Eso fue en un periodo de 1918 a 1924 y director del Conservatorio Nacional desde 1920 hasta 1921. Entre sus alumnos, compositores también conocidos, ya digamos de la siguiente generación, está Julia Alonso, Sofía Canso de Cuevas y José Velázquez. En 1928, el Congreso de Estado de San Luis Potosí decide declarar el 13 de julio como día festivo, en recuerdo al experimento de 1985. Ese experimento fue que cuando él estaba estudiando en el conservatorio, veía una clase en la que el profesor le explicó acerca del microtonalismo
y él decide coger su violín y comenzar a dividir la cuerda, por así decirlo, hasta tener bastantes series de tonos diferentes. Y ahí fue donde él comenzó como a profundizar de verdad en el microtonalismo. Por eso se recuerda ese 13 de julio de 1895 y se declara día estatal. El pueblo de Aulaulco, que fue el pueblo donde nació Carrillo, cambia su nombre oficialmente a Aulaulco del Sonido 13 en 1933. En 1940 patenta 15 pianos microtonales metamorfoseados para intervalos de tono desde tonos enteros hasta 16 de tono. Entonces vemos la cantidad de posibilidades de división que tuvo Julián Carrillo. También crea bastantes pianos, arpas, flautas, guitarras y chelos desde cuartos, octavos, 16 de tono, gracias al estudio que tuvo él acerca de esto. En 1963 gana el Gran Premio de la Música de América Latina en París y finalmente muere en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 1965. Entonces eso nos da una apertura de lo que este gran compositor hizo por Latinoamérica y todo el estudio que tuvo del microtonalismo. El segundo compositor ya actual, él está vivo, es boliviano, nació en La Paz, su nombre es Alberto Villalpando, 1942, fecha de nacimiento. Es considerado como una de las principales voces en el contexto de la creación musical contemporánea boliviana. Él es reconocido por experimentar mucho con la música electrónica. Él hace mucho de eso, combina como instrumentos de orquesta con la música electrónica y pues de eso se trata su trabajo. Comenzó su experiencia musical, sus estudios en Buenos Aires, Argentina, en el Conservatorio Nacional de Música de ese país, alrededor del año de 1962. Y más tarde sale becado del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, conocido como CLAEM, CLAEM, del Instituto Torcuato Di Tella, durante el convenio de 1963 a 1964. Durante esos años compuso algunas obras junto con el compositor Miguel Ángel Rondano, como la sonorización para realizar una exposición de un pintor llamado Carlos Siquirru en 1973 y una muy importante de él llamada La Muerte en 1964, ambas para cinta, que es un recurso que él utilizaba mucho para sus composiciones. Regresó a Bolivia por mediados de 1965 y continuó experimentando y trabajando con grabadores. En 1970 compuso dos obras mixtas. La mixta número 3 para doble cuarteto de cuerdas, corno, flauta, contrabajo y cinta. Y la mixta número 4 para cuarteto de cuerdas, piano y cinta. Ambas utilizan la misma sección de cinta y utilizan un sintetizador Synthi para su grabación y todo este cuento. Años después, durante un simposio en Italia, conoció a un compositor belga llamado Leo Cooper, el cual lo invitó a su estudio de grabación para trabajar con música electrónica. Finalmente decidió viajar, trabajó con él y allá grabó otra de sus grandes composiciones que se llama Bolivianos a mediados de los 70. También de los años 70 es la obra Llamar y Amor, que también tiene que ver con música para ballet. También tiene obras vocales, obras atonales, también hablan mucho de su país. Él es un compositor que todavía está vivo y pues ha experimentado y nos ha dado mucho acerca de la música electrónica. Y pues ese es mi trabajo, esos son mis dos compositores. Muchas gracias.